El viento arrastraba cenizas mucho después de que el fuego se hubiera apagado. Flotaban sobre Red Hollow como nieve gris, posándose sobre los postes de amarre vacíos, los escaparates cerrados y las costillas ennegrecidas de lo que una vez había sido el rancho Mercer. El olor permanecía también, pino quemado, tierra húmeda y algo más pesado que nadie en el pueblo se atrevía a mencionar en voz alta. Una viuda estaba sola entre las ruinas. Clara Mercer no lloraba. Ya no. El desierto se había llevado sus lágrimas días atrás, junto con su esposo. Si eres nuevo aquí, bienvenido, suscríbete al canal y toca la campana, historias como esta merecen ser recordadas. El sol de la mañana se levantaba duro e implacable sobre la frontera, pintando la tierra con luz de cobre. Las manchas de humo marcaban el vestido de Clara donde había excavado entre los escombros con sus manos desnudas. Sus nudillos estaban agrietados y cubiertos de hollín. Trabajaba en silencio, levantando tablas chamuscadas, apilando lo poco que había sobrevivido, una tetera de hierro deformada, medio cuerno de silla, un marco de fotografía quemado cuyo vidrio se había derretido en ondas nubladas. En algún lugar detrás de ella, botas crujieron sobre la grava. El sheriff Dalton se acercaba lentamente, los pulgares enganchados en el cinturón. Su estrella reflejaba la luz del sol, brillante contra el polvo. Señora Mercer, dijo, con voz cuidadosa, casi ensayada. El consejo del pueblo está preocupado por su situación. Clara siguió trabajando. Mi situación se quemó hace 3 noches, respondió sin volverse. El sheriff aclaró su garganta. Un carro pasó por la carretera distante, su conductor evitó mirar hacia las ruinas. Tierras como esta atraen problemas, continuó Dalton. Está sola ahora. Podría ser más seguro vender lo que queda y mudarse al este. Supongo que tiene familia en algún lugar. Clara se enderezó por fin. El viento arrastró mechones sueltos de su cabello oscuro sobre su rostro. Bajo el agotamiento, sus ojos mostraban algo más firme que el dolor, una rebeldía templada por la supervivencia. Mi esposo construyó este rancho tabla por tabla, dijo. Lo enterré en esa colina ayer. Dalton se movió incómodamente. Todos en Red Hollow sabían que Elías Mercer había rechazado las ofertas del varón de ganado Thomas Caldwell. Todos sabían que Caldwell quería rutas de pastoreo a través de las tierras Mercer. Y todos sabían que los incendios no se prenden solos después de una tormenta. Aún así, nadie lo decía. Solo doy un consejo, murmuró el sheriff antes de retirarse hacia el pueblo. Clara lo observó irse, sintiendo que el familiar peso del silencio se asentaba a su alrededor una vez más. Desde que llegó años atrás como esposa de Elías, una mujer de sangre mestiza y acento extraño, había existido al borde del pueblo. Sonrisas educadas, puertas cerradas. Invitaciones que nunca llegaron. Ahora incluso la cortesía se había consumido en el fuego. Al mediodía, llegaron los acreedores. Primero el empleado del banco con los dedos manchados de tinta y ojos apologéticos. Luego un comerciante de suministros recordándole la deuda de alimento para el ganado. Cada conversación llevaba el mismo mensaje silencioso: una viuda sin protección no podía mantener la tierra por mucho tiempo. No firmó nada. Cuando se fueron, Clara se sentó en los escalones del rancho, la única estructura parcialmente intacta, y se permitió un momento de quietud. La pradera se extendía sin fin más allá de ella, pasto amarillo doblándose bajo el viento seco. En algún lugar lejano, jinetes de la caballería se movían por una cresta, siluetas contra el cielo. La frontera nunca dejaba de avanzar, simplemente enterraba a quienes quedaban atrás. Presionó el reloj de bolsillo de Elías contra su palma. El metal estaba caliente por el sol. Siempre dijiste que la tierra recuerda, susurró. Solo el viento respondió. Al caer la tarde, nubes densas y moradas se reunieron sobre el desierto. Truenos retumbaron bajos a través de montañas lejanas. Clara aseguró el ganado restante dentro de un corral medio derrumbado y cerró con llave la puerta del rancho, una de las pocas habitaciones que aún permanecían en pie. Dentro, las sombras llenaban las esquinas. La lluvia comenzó como golpecitos dispersos, luego un tamborileo constante sobre el techo parcheado. La soledad llegó más fuerte que la tormenta. Encendió una lámpara y se sentó en la mesa donde Elías alguna vez planificaba cosechas y discutía sobre precios. La silla vacía frente a ella parecía una acusación. El duelo se acercaba en los momentos de silencio, amenazando con deshacer la fuerza que ella llevaba como armadura. Entonces, llegó un golpe. No fuerte. Apenas más que un raspado contra la madera. Clara se congeló.
Un segundo golpe siguió, esta vez más débil. Su mano se movió instintivamente hacia el rifle apoyado contra la pared. Allí afuera, después del anochecer, los visitantes rara vez significaban seguridad. Abrió la puerta apenas una fracción. Un rayo partió el cielo. Un hombre estaba en el umbral, o lo intentaba. Se tambaleaba, un brazo presionado contra su costado, el abrigo empapado de lluvia y sangre. Su sombrero se había deslizado mientras levantaba la vista, revelando un rostro cansado, marcado por el sol y la dureza. Por un instante, sus ojos se encontraron. Había urgencia allí. Y vergüenza. Señora, jadeó, con la voz quebrada. No sabía a dónde más. Sus rodillas cedieron. El desconocido se desplomó hacia adelante, golpeando los tablones a los pies de Clara mientras el trueno sacudía el valle. La lluvia caía detrás de él, arrastrando el polvo dentro de la casa. Clara miró al vaquero inconsciente, el corazón golpeando. La sangre se extendía lentamente sobre la madera, arrastrada por el agua de la tormenta que entraba por la puerta. Afueras, en algún lugar más allá de la oscuridad, los caballos relinchaban débilmente, jinetes distantes moviéndose entre la tormenta. El problema la había encontrado otra vez. Cerró la puerta. Y por primera vez desde el incendio, Clara Mercer comprendió que su destino no había terminado de cambiar. La sangre siempre parecía más oscura a la luz de la linterna. Se extendía lentamente sobre los tablones del piso de Clara Mercer, mezclándose con el agua de lluvia arrastrada por la tormenta, formando finos ríos rojos que se deslizaban hacia la chimenea. El trueno retumbaba sobre sus cabezas, sacudiendo las frágiles paredes de la casa de rancho medio quemada como si la tierra misma desaprobara lo que el destino había dejado en su puerta. El desconocido yacía inconsciente donde había caído, botas cubiertas de polvo del desierto a pesar de la lluvia, abrigo rasgado cerca de las costillas. Clara se arrodilló con cautela a su lado, el rifle al alcance de la mano. De cerca, parecía más joven de lo que había pensado, tal vez poco más de 30 años, aunque la dureza de la vida había marcado su rostro con años más profundos. Vaciló solo un instante. Allá afuera, dudar mataba más rápido que las balas. Con esfuerzo, lo arrastró por completo al interior y cerró la puerta contra la tormenta. El viento arañaba las paredes mientras ella abría su camisa con tijeras de costura. La herida se mostró, un disparo superficial a lo largo de su costado, enojado y hinchado pero no fatal. Quien había disparado había querido detenerlo, no rematarlo. Los hombres afortunados rara vez permanecen afortunados por mucho tiempo. Clara calentó agua sobre la estufa, manos firmes a pesar del latido acelerado de su corazón. Elías le había enseñado medicina de rancho, como cocer carne, colocar huesos, sobrevivir cuando los médicos estaban a días de distancia. Limpiaba la herida con cuidado, ignorando el gemido del desconocido cuando se movió. Sus ojos se abrieron de repente. Oscuros. Alertas. Asustados. Alcanzó débilmente un arma que ya no estaba allí. «Estás a salvo», dijo Clara con firmeza. «Si quisiera hacerte daño, ya lo sabrías». Lo miró, la confusión reemplazando lentamente el pánico. «¿Dónde?» Su voz se quebró. «Rancho Mercer. Lo que queda de él». Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, seguido de una culpa tan repentina que la sorprendió. «No deberías estar ayudándome», susurró. «Esa decisión ya está tomada». Lo estudió un momento más antes de que el cansancio lo arrastrara nuevamente al inconsciente. La mañana llegó gris y pesada. La lluvia había lavado las cenizas del aire, dejando el desierto con olor limpio pero herido. Clara salió al amanecer, escudriñando el horizonte. Huellas de cascos marcaban el lodo cerca del camino, recién hechas, no pertenecientes a su ganado. Jinetes. Su estómago se tensó. Dentro, el desconocido dormía inquieto. La fiebre coloreaba su piel. Reemplazó la venda y encontró algo escondido bajo el forro de su abrigo, papeles envueltos en lona aceitada y atados con cordón de cuero. Casi los deja a un lado. Casi. Los documentos se desplegaron en mapas y escrituras selladas con sellos oficiales del territorio. Nombres que ella reconocía llenaban las páginas, rancheros vecinos obligados a vender de repente. Firmas forjadas con imitación torpe. Al final de varias páginas aparecía un nombre una y otra vez. Thomas Calvel. La respiración de Clara se detuvo un momento. El varón de ganado había estado presionando a Elías durante meses para vender acceso de pastoreo. Elías había rechazado cada oferta. 3 noches después, el rancho ardió.
Volvió a envolver los papeles justo cuando el desconocido se movía. Su mirada se dirigió instantáneamente a sus manos. «¿Los encontraste?», dijo en voz baja. «Sí». El silencio se extendió entre ellos, denso como el calor del desierto. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. Vaciló. «Daniel Reyes». El apellido explicaba lo que Red Hollow vería antes que cualquier otra cosa, la forma de sus rasgos, el acento suave bajo el agotamiento. Un hombre que no pertenecía cómodamente a ninguna línea invisible de la frontera. «Te están cazando», dijo Clara. Daniel asintió una vez. Sin negarlo. «¿Los hombres de Calvel?». Otro asentimiento. «Quemaron mi rancho», añadió ella. El dolor cruzó su rostro. No sorpresa, sino reconocimiento. «No sabía que llegaría tan lejos», dijo ásperamente. «Lo juro por Dios». Sus ojos se endurecieron. «Hablas como un hombre que montó con ellos». Daniel desvió la mirada. «Lo hice». La confesión se asentó con peso en la habitación. Afuera, el viento se movía a través de los postes de la cerca rota con un silbido hueco. «Era matón contratado», continuó. «Echaba a los ocupantes ilegales, cobraba deudas. Me decía a mí mismo que era trabajo». Apretó la mandíbula. «Luego vi los papeles. Vi cuántas familias estaban siendo borradas antes de que siquiera supieran que habían perdido sus tierras. Y tú corriste». Dejé de obedecer. Volvió a mirarla, y ella vio algo raro, no miedo a la muerte, sino miedo al juicio. «No me dejarán vivir con lo que sé». Clara cruzó los brazos, dividida entre la ira y la comprensión. El hombre frente a ella llevaba pedazos de la maquinaria que destruyó su vida, y aún así había llegado sangrando a su puerta en lugar de esconderse en otro lugar. La compasión se sentía peligrosa. A media mañana, llegó el sonido que temía. Cascos. 3 jinetes se acercaban lentamente al rancho, abrigos oscuros por la lluvia, rifles visibles sobre las sillas. Clara salió antes de que llegaran a la casa, forzando calma en su postura. Uno de los jinetes inclinó el sombrero. «Buenos días, señora. Estamos tras un forajido. Mexicano. Herido». Clara mantuvo la expresión vacía. «No hemos visto a nadie». La mentira sabía amarga. Nunca había mentido tan abiertamente antes. El jinete estudió el rancho quemado, ojos calculadores. «Qué pena por su esposo», dijo con naturalidad. «Tiempos peligrosos». Detrás de ella, la casa permanecía en silencio. Rezó para que Daniel entendiera que la quietud significaba supervivencia. «Pueden registrar las ruinas si quieren», dijo con calma. «No hay nada aquí que valga la pena ocultar». Los hombres intercambiaron miradas. Tras un largo momento, giraron sus caballos. «Si pasa por aquí», añadió el jinete, «mejor no lo ayuden. Calvel paga bien por lealtad». Clara los observó hasta que desaparecieron más allá de la cresta, y solo entonces se permitió respirar. Dentro, Daniel se apoyó inestable contra la pared, pálido pero despierto. «Mentiste por mí», dijo. Ella lo miró. «Mentí por la verdad», respondió. «Hay diferencia». Por primera vez, algo más suave pasó entre ellos, no confianza todavía, pero reconocimiento. 2 personas al borde de decisiones que no podrían deshacerse. Afuera, las nubes de tormenta se dispersaron, revelando un cielo azul intenso sobre la frontera. La tierra parecía infinita de nuevo, indiferente a la culpa o la inocencia. Clara sirvió café en 2 tazas astilladas y puso una frente a él. «¿Descansarás?», dijo. «Sanarás. Luego decidiremos qué sigue». Daniel aceptó la taza con cuidado, manos temblorosas. Ninguno de los dos notó cómo el silencio entre los desconocidos comenzaba a cambiar, ya no vacío, sino esperando. Y a lo lejos, sobre las llanuras, el polvo se levantaba una vez más donde los jinetes se reagruparon bajo el sol que se expandía. El problema no había pasado. Solo estaba aprendiendo sus nombres. La mañana llegó sin piedad. El sol del desierto se alzó amplio y pálido, extendiéndose sobre las llanuras como una promesa que ardía lentamente. El calor temblaba sobre los restos ennegrecidos del rancho Mercer, convirtiendo las vigas rotas en fantasmas vacilantes contra el horizonte. El viento se movía suavemente entre la hierba alta, llevando el susurro seco de la supervivencia, el sonido de las cosas que se negaban a morir. Daniel Reyes balanceaba un martillo con cuidado, la mandíbula apretada contra el tirón de su costado en recuperación. Cada golpe clavaba un clavo en la cerca recién levantada mientras el sudor dibujaba líneas a través del polvo sobre su piel.
La herida aún dolía, pero la quietud se sentía peor. Al otro lado del pastizal, Clara guiaba 2 reses sobrevivientes hacia los postes reparados, sus movimientos eficientes, prácticos. Ahora usaba los viejos guantes de trabajo de Elías, demasiado grandes para sus manos, pero manejaba la cuerda y las riendas con autoridad silenciosa. Al principio, ninguno hablaba mucho. La frontera respetaba el silencio. Los días pasaban medidos por el trabajo, reconstruir líneas de cerca, rescatar sacos de grano intactos tras el fuego, cavar nuevos canales de agua antes de que regresara la estación seca. El trabajo reemplazaba el duelo. El movimiento impedía que la memoria los sofocara. Daniel notó cómo Clara nunca desperdiciaba movimiento. El dolor vivía en su postura pero nunca la frenaba. Trabajaba como alguien que entendía que la supervivencia no era valentía, solo necesidad. Una tarde, mientras reparaba la puerta de un corral, finalmente rompió el silencio. «Deberías haberte ido», dijo. Clara no levantó la vista. «La gente no deja de decírmelo. No se equivocan». Ella ajustó la cuerda con fuerza, probando el nudo antes de responder. «Irme significaría aceptar que nunca pertenecí aquí». Daniel estudió su perfil contra el sol. «¿Y pertenecías?». Una leve sonrisa tocó sus labios, cansada, conocedora. «El pueblo toleraba a Elías», dijo. «Me soportaban a mí». El viento levantó polvo entre ellos. «Mi madre era apache», continuó con calma. «Mi padre comerciaba caballos a lo largo de la frontera. Para Red Hollow, eso significaba que siempre estaba de paso, incluso después del matrimonio». Daniel bajó el martillo lentamente. «¿Alguna vez lo dijeron abiertamente?». No hacía falta. Las palabras colgaban pesadas en el aire. Él reconocía la sensación, existir en lugares que exigían disculpas solo por respirar. Volvió al trabajo, pero su voz se suavizó. «Conozco ese camino». Ella lo miró. «Medio mexicano», añadió en voz baja. «Demasiado mexicano para algunos pueblos. No suficiente para otros». A los vaqueros no les importaba mientras pudiera montar y disparar. ¿Y Caldwell? Daniel dudó. Le importaba menos que a otros, admitió. Mientras yo hiciera lo que pagaba. El martillo se detuvo de nuevo. El arrepentimiento se asentó en su rostro como una sombra sobre la roca del desierto. Esa tarde montaron juntos buscando ganado disperso. La tierra se extendía infinita bajo un cielo pintado de oro y violeta. El calor cedía a un viento fresco mientras el sol descendía detrás de las montañas distantes. Montar junto a alguien cambiaba el silencio. Se volvía compartido en lugar de solitario. Clara observó a Daniel guiar su caballo con cuidado a pesar de la herida. Trataba a los animales con un cuidado que contradecía la violencia insinuada en su pasado. «No montas como un pistolero contratado», dijo ella. «No siempre lo fui». «¿Qué eras?». Él lo pensó antes de responder. Un chico que pensaba que el trabajo significaba honor. La honestidad los sorprendió a ambos. Encontraron un ternero extraviado cerca de un lecho de arroyo seco. Mientras trabajaban juntos guiándolo a casa, sus manos se rozaron brevemente sobre la cuerda. Ninguno se apartó de inmediato, pero tampoco permanecieron tocándose. Algo frágil surgió allí. No era romance. Reconocimiento. La noche trajo una pequeña fogata fuera del granero reparado. Las llamas crujían suavemente mientras las estrellas llenaban el cielo con un brillo imposible. Coyotes llamaban en colinas lejanas. Daniel miraba el fuego. «Hay cosas que hice», dijo en voz baja, pensando que mantenía el orden. Echando a los colonos de tierras que Caldwell decía que eran suyas. Clara escuchó sin interrumpir. «A veces familias», continuó. «A veces hombres que no podían defenderse». Su voz se tensó. «Me decía a mí mismo que era la ley. El papel lo decía. ¿Y ahora? Sé que el papel miente». Ella añadió un trozo de madera a las llamas. «Elías solía decir que la frontera no la construyen hombres buenos ni malos», dijo. «Solo las decisiones de las que la gente se arrepiente después». Daniel la miró, sorprendido por la ausencia de juicio. «¿No me odias?». La mirada de Clara se desvió hacia la oscura silueta de la tumba de su esposo en la colina. «Aún no sé lo suficiente para decidir». Otra vez honestidad. Aguda pero justa. La semana siguiente montaron más al oeste buscando ganado perdido cerca de tierras de cañones reclamadas por los rebaños en expansión de Caldwell. Humo se alzaba a lo lejos, no del rancho, sino de fogatas. Se acercaron con cautela.
Un pequeño grupo de familias nativas se había asentado cerca de un meandro del río, refugios improvisados construidos con lona gastada y ramas. Los niños miraban en silencio mientras los jinetes se acercaban. Un anciano dio un paso adelante, postura orgullosa a pesar del cansancio visible. Clara reconoció de inmediato los signos. Desplazamiento. Daniel se quitó el sombrero con respeto. Habló unas palabras en un dialecto comercial aprendido en años de viajes. El anciano explicó con gestos y inglés disperso: soldados y ganaderos los habían expulsado de tierras de pastoreo más al norte. Calvel de nuevo. Un niño tosió violentamente cerca del fuego. Sin dudarlo, Clara desmontó y ofreció suministros de su alforja, hierbas secas, tela, agua limpia. Las mujeres aceptaron con cautela, gratitud silenciosa pero inconfundible. Daniel la observó moverse entre extraños sin miedo. Ella ve a las personas, murmuró para sí mismo, no las fronteras. Al regresar a casa al anochecer, ninguno habló durante millas. Finalmente, Clara dijo: Elías discutió con Calvel sobre los derechos de tierras tribales hace meses. La postura de Daniel se tensó. ¿Qué tipo de discusiones? Legales. Ruidosas. Un entendimiento frío se coló en su voz. La noche antes del incendio, continuó lentamente, Elías me dijo que Calvel amenazó con tomarlo todo si no vendía. Daniel cerró los ojos brevemente. El ritmo de los cascos sonó de repente pesado. ¿Crees que el incendio? Comenzó. Creo, dijo Clara, firme pero conmovida, que mi esposo pudo haber muerto porque se negó a ayudar a robar tierras. La verdad se asentó entre ellos como nubes de tormenta acumulándose. La culpa de Daniel se profundizó visiblemente. Hubo conversaciones, admitió en voz baja. Calvel decía que algunos rancheros necesitaban ser convencidos. El caballo de Clara disminuyó la marcha. ¿Lo sabías? No sabía que sería él, dijo Daniel rápidamente. No hasta después. Fue entonces cuando tomé los papeles y corrí. El dolor cruzó su rostro, traición mezclada con comprensión. El sol se hundió bajo, tiñendo el desierto de rojo como sangre derramada. Recorrieron el tramo final en silencio, conscientes de que sus vidas ahora estaban atadas por algo más que la casualidad. En el rancho, el viento se movía suavemente entre cercas recién levantadas, tarareando contra el alambre como música lejana. Clara desmontó y se quedó mirando el horizonte. Daniel se unió a ella, manteniendo una distancia cuidadosa. Podrías enviarme lejos, dijo. Nadie te culparía. Ella lo pensó largo rato. El cielo ardía en naranja, luego se profundizaba hacia violeta. Si te envío lejos, dijo suavemente, la verdad se va contigo. Él asintió. ¿Y si te quedas? Preguntó. Clara lo enfrentó por completo, ojos fuertes a pesar del dolor que persistía. Entonces terminamos lo que Elías empezó. El viento levantó su cabello mientras la última luz tocaba la tierra, dos figuras de pie en medio de la ruina, lentamente convirtiéndose en algo nuevo. No amantes. No extraños. Dos sobrevivientes aprendiendo cómo el silencio finalmente podía hablar. El polvo llevaba noticias más rápido que los caballos. Se levantaba de las ruedas de los carromatos, se adhería a las botas, se deslizaba bajo las puertas y se asentaba en cada conversación susurrada en Red Hollow. Para cuando el sol se alzó sobre la campana de la capilla, el pueblo ya creía una historia que ninguno de ellos había presenciado. La viuda Mercer estaba escondiendo a un forajido. El viento matutino se movía con fuerza por las llanuras mientras Daniel reparaba una correa de silla afuera del granero. Sintió la tensión antes de verla, la quietud antinatural de los pájaros, el eco lejano de jinetes reuniéndose en algún lugar fuera de la vista. Clara se acercó desde la casa, un periódico doblado apretado entre sus manos. «¿Lo saben?», dijo. Daniel no preguntó quién. Ya lo entendía. Ella le entregó el periódico. Un titular burdo llenaba la columna central. Se busca, Daniel Reyes. Acusado de robo, asesinato y conspiración contra intereses legales de ganado. Debajo, descripciones exageradas torcían la verdad en amenaza. Daniel exhaló lentamente. Calvel. El sheriff le publicó avisos esta mañana, dijo Clara. Reunión del pueblo al mediodía. La implicación pesaba entre ellos. Un grupo de hombres armados. Daniel dejó el periódico con cuidado. Me iré antes de que lleguen, dijo. La mandíbula de Clara se tensó. Huir les daría la razón. Quedarse te pone en peligro. Ya eras un peligro cuando tocaste mi puerta,
respondió en voz baja. Y aún así elegí quedarme. El viento sacudía las paredes del granero. Daniel miró hacia las colinas lejanas, luchando con algo enterrado durante mucho tiempo. Hay más que necesitas saber, dijo finalmente. Se sentaron a la sombra de un álamo parcialmente quemado, el único sobreviviente del incendio. Sus ramas se estiraban torcidas hacia el cielo, tercas a pesar de las cicatrices. Daniel habló sin mirarla. Monté con Caldwell casi 3 años, comenzó. Al principio eran rodeos de ganado, trabajos de protección. Luego vinieron los desalojos. Su voz se volvía más pesada con cada palabra. Llegábamos con documentos reclamando transferencias de tierras. La mayoría de la gente no podía leer inglés legal. Empacaban porque hombres armados se lo decían. Clara escuchaba en silencio, manos cruzadas en su regazo. Un ranchero se negó, continuó Daniel. Elías Mercer. Ella contuvo la respiración. Lo recuerdo, dijo Daniel suavemente. No sacó un arma. Solo se quedó allí diciendo que la tierra no era algo que se intimidara a la gente honesta para quitársela. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero permaneció inmóvil. Pensé que Caldwell solo quería presión, dijo Daniel. Presión, miedo. Su voz vaciló. Luego escuché planes, escrituras falsificadas, accidentes planeados. Incendios. La palabra quedó flotando como humo. Enfrenté a uno de los capataces de Caldwell, dijo. Mi siguiente trabajo era escoltar jinetes al norte. Decían que despejábamos a ocupantes hostiles. Sus manos temblaban ligeramente. No eran ocupantes. Era un asentamiento tribal. Familias. Clara lo miró de frente ahora. Planeaban una masacre, susurró. Echarle la culpa a los saqueadores. Abrir rutas de pastoreo. El silencio rugía más fuerte que el trueno. Me negué, continuó Daniel. Tomé los documentos que probaban el fraude y huí esa misma noche. Finalmente la miró a los ojos. No incendié tu rancho, dijo. Pero monté con los hombres que lo hicieron posible. La verdad cayó con fuerza. Clara se puso de pie abruptamente, caminando varios pasos lejos. El viento tiraba de su vestido mientras el dolor y la furia chocaban dentro de ella. Por un momento, Daniel pensó que podría enviarlo lejos. ¿Conocías a Elías?, dijo sin volverse. Sí. Y no dijiste nada entonces. Me dije a mí mismo que no era mi lucha. Se volvió hacia él de nuevo, ojos brillando no solo de ira sino de reconocimiento. Así es la supervivencia, dijo con amargura. Mirar hacia otro lado. Daniel bajó la cabeza. Vivo con eso todos los días. La ira en su expresión cambió lentamente, no desapareció, pero se transformó. ¿Regresaste?, dijo ella en voz baja. Regresé porque tu esposo merecía la verdad. Un largo silencio pasó entre ellos. Finalmente Clara asintió una vez. Entonces lo terminamos, dijo. No era perdón. Pero sí aceptación de una responsabilidad compartida. Red Hollow se reunió bajo el sol del mediodía. Hombres se paraban frente a la oficina del sheriff, rifles descansando casualmente sobre los hombros. Mujeres miraban desde los escaparates, susurrando tras manos enguantadas. La sospecha era más espesa que el calor. El sheriff Ale se dirigió a la multitud. Un forajido ha sido protegido cerca del pueblo, anunció. Hombre peligroso. El propio Caldwell ofrece recompensa por justicia. Se esparcieron murmullos. Clara caminó hacia la plaza sola. La conversación murió instantáneamente. Su presencia los inquietó, la viuda que se negaba a desaparecer. Ale frunció el ceño. Señora Mercer. Lo mejor es que vuelva a casa. Se detuvo en el centro de la multitud. No, dijo con claridad. Está hablando de un hombre bajo mi techo. Se escucharon jadeos alrededor. Daniel emergió momentos después desde el borde del pueblo, caminando abiertamente hacia ella. Sin armas desenfundadas. Sin intentar esconderse. Cada rifle se levantó ligeramente. Clara se puso a su lado. El movimiento era pequeño, pero irreversible. Está cometiendo un error, advirtió Ale. ¿Lo es?, respondió ella. ¿O está protegiendo al hombre que roba tierras de la mitad de este territorio? La expresión del sheriff se endureció. Cuidado, señora. Daniel se quitó el sombrero. No huiré, dijo. Pero los papeles que llevo prueban que Caldwell falsificó escrituras y ordenó violencia contra colonos y tribus por igual. La multitud se movió incómoda.
La duda se filtró en la certeza familiar. Ale dudó, lo suficiente para revelar incertidumbre. Pero el miedo actuó más rápido que la verdad. Él los está manipulando, declaró el sheriff. Viuda sola en la frontera. Presa fácil. El insulto golpeó más profundo de lo esperado. La voz de Clara se elevó, firme y feroz. Enterré a mi esposo con mis propias manos, dijo. Reconstruí mi hogar de las cenizas. Ningún hombre aquí decide si sé lo que está bien o mal. Siguió el silencio. El viento arrastró polvo sobre botas y faldas. En ese momento, Clara entendió algo definitivo. Red Hollow nunca la aceptaría, no de verdad. Y por primera vez, ya no necesitaba que lo hiciera. Tomó la mano de Daniel. No era romance. Alianza. Estoy con él, dijo. Las palabras cortaron su último lazo con la aprobación del pueblo. La mandíbula del sheriff Ale se tensó. Entonces se enfrenta a la ley. Clara sostuvo su mirada. Entonces tal vez la ley necesita nuevos testigos. Esa tarde, regresaron cabalgando hacia el rancho Mercer bajo un cielo rayado de rojo y oro. Ninguno habló durante millas. Finalmente Daniel dijo en voz baja, hoy perdiste tu lugar en el pueblo. Clara observó el horizonte brillar. Nunca lo tuve, respondió. El viento se movía suavemente entre la hierba alta, llevándose los ecos del juicio. Detrás de ellos, Red Hollow se desvanecía en la distancia. Adelante, la incertidumbre, el peligro acercándose con cada milla. Pero por primera vez desde que murió Elías, Clara no se sintió sola enfrentando al mundo. Dos jinetes cruzaron la tierra abierta mientras el sol se hundía bajo el horizonte, sus sombras alargándose sobre el polvo escrito con la verdad finalmente revelada. El amanecer llegó sangrando rojo sobre el desierto. El horizonte ardía incluso antes de que el sol se levantara, rayos de luz carmesí cortando el polvo bajo como señales de advertencia escritas por la propia tierra. Clara Mercer estaba de pie en el porche, el café intacto en sus manos, escuchando algo más profundo que el sonido, el silencio inquietante que precede a la violencia. Daniel se colocó a su lado, ya despierto, ya tenso. ¿Lo escuchas?, preguntó ella. Él asintió. Casco de caballos. Lejanos, muchos. No viajeros. Jinetes moviéndose con propósito. La mandíbula de Daniel se tensó. Calvel finalmente dejó de fingir. Clara dejó la taza con cuidado. El miedo se movía por su cuerpo, frío y agudo, pero debajo vivía algo más fuerte ahora. Había enterrado el dolor, enfrentado el juicio y elegido su bando. Huir ya no era una opción. ¿Cuánto falta?, preguntó. Minutos. Se volvió hacia el granero. Entonces trabajamos. La preparación transformó el miedo en acción. Se movieron rápidamente por el rancho, hablando poco, entendiendo mucho. Clara soltó los caballos restantes en el arroyo seco detrás de la propiedad, mejor dispersos que robados. Daniel arrastró comederos y partes de carromato rotas para improvisar barricadas. Clara subió por la escalera del molino, escaneando las llanuras. 6 jinetes se acercaban a través del polvo que se levantaba. En el centro cabalgaba Thomas Calvel. Incluso a la distancia, la autoridad se adhería a él como cuero pulido. La riqueza no había suavizado nada del hombre, solo había agudizado su certeza de que la tierra pertenecía a quien pudiera tomarla. Clara bajó. Vinieron a borrarnos, dijo. Daniel revisó su revólver, luego hizo una pausa. No matar a menos que sea necesario, dijo en voz baja. Ella lo estudió. Después de todo lo que han hecho, no me convertiré en el hombre de quien huye. Las palabras se asentaron entre ellos, un juramento más pesado que la munición. Clara asintió una vez. Entonces haremos que se vayan en cambio. Los jinetes llegaron con trueno. El polvo estalló bajo los cascos mientras rodeaban la casa del rancho. Calvel permaneció montado, tranquilo, inspeccionando la propiedad como si ya le perteneciera. Bueno, llamó con suavidad, la viuda aprendió valentía. Clara avanzó al terreno abierto, rifle bajado pero listo. Esta tierra no es tuya. Calvel sonrió levemente. Todo eventualmente me pertenece. Daniel emergió a su lado. Reconocimiento cruzó entre los jinetes, ira, traición. Una última oportunidad, Reyes, dijo Calvel. Entrega los papeles. La voz de Daniel se extendió firme por todo el patio. El pueblo ya sabe lo que has hecho. Una mentira, pero necesaria. Los ojos de Calvel se oscurecieron. Entonces no hay razón para mantener testigos. Levantó la mano.
El disparo rompió la mañana. Estalló el caos. Las balas arrancaban astillas de los postes de la cerca. Clara disparaba deliberadamente, no al azar, apuntando bajo, obligando a los jinetes a retroceder en lugar de caer. Un caballo se encabritó, lanzando a su jinete al polvo. Daniel se movía constantemente, guiando disparos para deshabilitar, nunca para matar. Los viejos instintos regresaron, posición, tiempo, lectura del movimiento, pero ahora usados para proteger en lugar de intimidar. El humo espesaba el aire. Un jinete intentó rodear detrás del granero. Clara lo anticipó. Pateó la cuerda atada anteriormente a la pila de madera. La pila cayó en el camino, bloqueando la carga y haciendo que el caballo derrapara lateralmente. Daniel la miró, sorprendido a pesar del peligro. ¿Planeaste eso? Ella recargó con calma. He vivido aquí más tiempo. Por un breve momento, en medio del fuego cruzado y el polvo, compartieron un entendimiento feroz, una alianza forjada por la supervivencia. Calvel se impacientó. Se desmontó, sacando su pistola con fría precisión. Esto termina ahora, declaró. Dos jinetes avanzaron hacia la casa con antorchas. La respiración de Clara se detuvo. Fuego otra vez. No esta vez. Corrió hacia el bebedero, volcándolo con toda su fuerza. El lodo se esparció por el patio justo cuando las antorchas caían, las llamas chispeando inútilmente en la tierra húmeda. El fuego de armas sonó cerca de sus pies. Tropezó. Daniel gritó su nombre. Un antiguo camarada, un jinete marcado con cicatrices con quien Daniel había cabalgado, apuntaba directamente a ella. El tiempo se ralentizó. Daniel dio un paso adelante, bajando su arma. No, llamó. El jinete vaciló. El reconocimiento luchaba contra la lealtad. Esta ya no es tu pelea, dijo Daniel. Aléjate. Calvel gritó furioso desde atrás. Dispárales. La mano del jinete tembló. Daniel no levantó su arma. La misericordia estaba donde la venganza debería haber estado. Lentamente, el jinete bajó su arma. Los demás siguieron, la incertidumbre se extendía como grietas en el vidrio. Daniel aprovechó el momento, sacando los documentos de su abrigo. Estas escrituras están falsificadas. Gritó. Todos saben que familias fueron expulsadas de tierras sin reclamo legal. Pregúntense por qué Calvel quema ranchos en lugar de comprarlos. Se esparcieron murmullos entre los hombres. La verdad, una vez hablada en voz alta, se negó a permanecer en silencio. Calvel disparó de repente. La bala alcanzó el hombro de Daniel, haciéndolo girar hacia atrás. Clara gritó y corrió hacia él, cayendo a su lado en el polvo mientras la sangre oscurecía su camisa. La ira la recorrió, no ciega, sino enfocada. Se levantó, rifle firme, apuntando directamente a Calvel. Se acabó, dijo. Su voz no tembló. Detrás de Calvel, varios jinetes se desmontaron, la incomodidad superando la obediencia. Un vaquero mayor se quitó el sombrero lentamente. Señor Calvel, dijo, nos contratamos para trabajar con ganado. No para matar. La autoridad se fracturó. Calvel miró a su alrededor, dándose cuenta de que la lealtad tenía límites cuando la verdad ganaba testigos. La voz del sheriff Ale resonó repentinamente desde la cresta. Basta. Un pequeño grupo de Red Hollow llegó, habitantes atraídos por los rumores y los disparos. Los ojos se abrieron ante la escena, restos de antorchas quemadas, hombres heridos, evidencia esparcida. Clara bajó ligeramente su rifle pero no retrocedió. Ale miró entre Daniel, Calvel y los documentos ahora visibles en el polvo. La comprensión surgió lentamente. Calvel montó rápidamente, la furia reemplazando el control. Esto no ha terminado, advirtió antes de girar su caballo y cabalgar con fuerza hacia las llanuras abiertas. Varios jinetes lo siguieron. Otros se quedaron atrás, incertos, avergonzados. El silencio regresó gradualmente, roto solo por el viento y la respiración entrecortada de Daniel. El rancho seguía en pie. A duras penas. Líneas de cerca destruidas. Paredes del granero marcadas. El humo flotaba donde el fuego casi reclamó la victoria nuevamente. Clara se arrodilló junto a Daniel mientras el sol subía por completo en el cielo. «¿Te quedaste?», murmullo débil. «Tú también», respondió ella. Presionó un paño contra su herida, manos firmes a pesar de las lágrimas. Alrededor, los testigos se reunieron, prueba de que la verdad había sobrevivido a la mañana. Por primera vez, la pelea se sentía ganable. Al acercarse la tarde,
el cielo se tornó dorado, luego ámbar profundo. El viento se movía suavemente entre los postes rotos, llevándose el humo y el miedo por igual. Clara y Daniel se sentaron juntos en los escalones del porche, viendo cómo la luz se extendía por la tierra que se negaba a rendirse. El fuego había venido por ellos de nuevo. Y esta vez, habían permanecido juntos contra él. En el horizonte, el sol descendió lentamente, pintando el desierto con colores de supervivencia en lugar de pérdida. El desierto respiró antes que el sol, un viento largo y seco moviéndose sobre las dunas como si la propia tierra estuviera decidiendo si perdonar a los vivos. El polvo se alzó en cintas pálidas sobre Red Hollow, llevándose los ecos de disparos, acusaciones y un pueblo obligado a mirarse a sí mismo por fin. La mañana llegó lentamente, con duda, como si incluso el sol dudara que Red Hollow mereciera otro día. La oficina del sheriff permanecía abierta, su puerta crujiendo contra una bisagra rota. Dentro, Edwin Caldwell estaba sentado tras barrotes de hierro, su traje antes impecable manchado de polvo y sudor. El hombre que había gobernado el pueblo con miedo ahora miraba el suelo como un jugador que por fin comprendía que la mesa se había vuelto en su contra. Afuera, los habitantes del pueblo se reunían en un silencio incómodo. Sin vítores. Sin celebración. Solo vergüenza. Clara Whittaker estaba de pie al borde de la calle, con las botas firmemente plantadas en la tierra que casi le había sido arrebatada. En sus manos temblorosas descansaban papeles, documentos oficiales sellados por el juez territorial que había cabalgado toda la noche al enterarse de los crímenes de Caldwell. Su tierra volvía a ser suya. Legalmente. Sin duda. Y aún así, la victoria se sentía vacía. Las mujeres susurraban cuando ella pasaba. Los hombres se quitaban el sombrero, pero evitaban mirarla a los ojos. Las mismas personas que habían dudado de ella ahora ofrecían asentimientos rígidos, disculpas pronunciadas demasiado tarde para importar. Red Hollow había cambiado su veredicto, pero no su corazón. Detrás de ella, Daniel Mercer se apoyaba contra un poste de amarre, con el sombrero inclinado hacia abajo. Los moretones en su mandíbula se habían oscurecido durante la noche, y un vendaje fresco envolvía su hombro donde uno de los hombres de Caldwell casi había acabado con él. Observaba a Clara con atención, sin decir nada. Daniel entendía algo que ella apenas empezaba a aceptar: la justicia no siempre significa pertenecer. Una carreta pasó traqueteando, llevando a uno de los antiguos ayudantes de Caldwell fuera del pueblo bajo custodia. Los niños miraban abiertamente a Clara, con curiosidad más que crueldad, y eso, de alguna manera, dolía más. Ella dobló los papeles lentamente. Nunca lo olvidarán, dijo sin volverse. La voz de Daniel sonó tranquila detrás de ella. Los pueblos de frontera recuerdan el miedo más tiempo que la verdad. Ella asintió. El viento agitó mechones sueltos de su cabello, trayendo el aroma de la salvia seca y de la lluvia lejana. Por un momento, ninguno habló. Entonces Clara notó las alforjas atadas al caballo de Daniel. Preparadas. Listas. Su pecho se tensó. ¿Te vas? Él no lo negó. Un pueblo como este, dijo, con la mirada fija en el horizonte, los problemas siguen a hombres como yo. Caldwell se ha ido, pero a otros no les gustará como ocurrió. Lo mejor que puedo hacer por ti es marcharme antes de que llegue más. Las palabras pesaron más que cualquier insulto que Red Hollow le hubiera lanzado. ¿Crees que necesito protección de ti?, preguntó. Creo que mereces paz. ¿Y tú no? La mandíbula de Daniel se tensó. Años de culpa vivían en ese silencio, batallas sobrevividas, hombres enterrados, decisiones que lo seguían como fantasmas sin nombre. Yo traigo tormentas, dijo finalmente. Clara dio un paso hacia él, obligándolo a mirarla. Yo sobreviví a este pueblo antes de conocerte, dijo con firmeza. Y sobreviví porque decidí mantenerme en pie. No porque alguien me salvara. El viento se levantó, arremolinando el polvo entre ellos como si el mundo contuviera la respiración. No te elijo porque necesite ser salvada, continuó. Te elijo porque quiero una vida que ya no esté construida sobre el miedo. Daniel la miró como si la idea misma lo asustara más que cualquier tiroteo. Más allá de ellos, una fila de carretas coronaba la colina al oeste del pueblo, familias en marcha, refugiados de la sequía, de hogares quemados y de promesas rotas más al este. Las lonas golpeaban con el viento, y caballos cansados tiraban hacia tierras que ningún mapa prometía que serían más amables. Oportunidad disfrazada de exilio. Clara siguió su mirada. Se dirigen al oeste, dijo suavemente. Nuevos asentamientos, respondió Daniel.
Territorio que se abre más allá de las mesetas. Aún no hay pasado allí. Sin pasado. Las palabras se asentaron entre ellos como la luz del sol atravesando las nubes. Clara exhaló lentamente, sintiendo como algo se aflojaba en su interior, no rendición, sino liberación. Esta tierra es mía, dijo, mirando por última vez a Red Hollow. Pero nunca fue mi hogar. Daniel dudó. ¿La dejarías, después de todo? Ella sonrió levemente, con tristeza y fuerza entrelazadas. Ganar un lugar no es lo mismo que pertenecer a él. Por primera vez desde el amanecer, Daniel se permitió sentir esperanza. Frágil. Peligrosa. Real. Desató un segundo caballo del poste y le entregó las riendas. Sin discursos grandiosos. Sin confesiones dramáticas. Solo confianza, ofrecida con sencillez. Clara montó con suavidad, segura y decidida. Los habitantes observaron mientras los dos jinetes giraban hacia el camino del oeste. Algunos rostros se suavizaron. Otros permanecieron tensos. Pero nadie intentó detenerlos. Cabalgaban más allá de los últimos edificios, más allá de los restos quemados del almacén de Calvel, más allá del límite donde la autoridad de Red Hollow se desvanecía en la inmensidad salvaje. El desierto se extendía infinito ante ellos. Al unirse a la caravana, el sol naciente derramó oro sobre la arena, convirtiendo el polvo en luz de fuego. Niños reían en algún punto adelante. Alguien comenzó a cantar, una melodía cansada pero esperanzadora llevada por el viento. Daniel cabalgaba junto a Clara, lo bastante cerca como para que sus hombros casi se tocaran. No rescatando. No huyendo. Eligiendo. Detrás de ellos, Red Hollow se desvanecía en una mezcla de madera y recuerdos. Delante, la incertidumbre, sequías, tormentas, inviernos duros y un trabajo que exigiría todo lo que tenían. Pero por primera vez, ninguno cabalgaba solo. El sol ascendió más alto, calentando los bordes fríos de la noche, y sus sombras se alargaron sobre la arena, dos caminos separados que lentamente se convertían en uno. El viento se llevó su pasado grano a grano. Y en algún lugar más allá del horizonte, un nuevo pueblo esperaba ser construido, no desde el miedo, sino desde la misericordia. Clara levantó el rostro hacia la luz. Daniel sonrió sin darse cuenta. Cabalgaban hacia adelante mientras el desierto despertaba a su alrededor, infinito, implacable y lleno de posibilidades. Un nuevo amanecer más allá del polvo. Esa fue mi historia. Si llegó hasta ti, dime qué sentiste. No dejes que el silencio nos entierre otra vez. Deja tus pensamientos en los comentarios, y dime desde qué parte del mundo estás escuchando.